Mi familia me repudió cuando me casé con un hombre negro. Dijeron que él no era uno de los nuestros. Durante 9 años, no hubo ni una sola llamada. Entonces, la empresa de mi esposo salió a la bolsa. Valor neto, $44M. Mi madre se presentó en mi puerta con una lista de exigencias. Mi respuesta la dejó sin palabras. Mi nombre es Iris Archer y tengo 33 años. Hace 2 semanas, mi madre tocó el timbre de mi puerta por primera vez en 9 años. Ella estaba de pie en mi porche con una chaqueta de punto de color beige, una maleta de mano y un trozo de papel doblado. El papel no era una disculpa. Era una lista escrita a mano, con tinta azul y puntos numerados. Cada punto tenía un signo de dólar. El total era de $925.000. Ella no pidió perdón. No preguntó por sus nietos. Ella dijo, necesitamos hablar sobre el futuro de la familia. Pero aquí está lo que mi madre no sabía. Yo había estado guardando mi propia lista durante 9 años. Cada tarjeta de cumpleaños que ella devolvió, cada mensaje de voz que ignoró, cada mensaje de texto que mi hermana envió sobre mí a mis espaldas. Eran 29 artículos, todos etiquetados, todos con fecha, todos archivados en una carpeta de color azul marino que guardaba en el cajón inferior de mi escritorio. Ella trajo una lista de lo que quería. Yo traje una lista de lo que ella hizo. Antes de entrar en esto, si usted es nuevo aquí, por favor tómese un momento para dar me gusta y suscribirse. Esto ayuda más de lo que usted imagina. Y mientras lo hace, deje un comentario contándome desde dónde nos está viendo y qué hora es en su ubicación. Me encanta leer esos comentarios. Permítame llevarle de regreso al verano en que cumplí 24 años. El verano en que mi familia me dijo que yo ya no era uno de ellos. Millfield, Ohio. Población 2000 y poco más. Una iglesia bautista. Una barbería. Un restaurante donde cada reservado olía a café y grasa de tocino sin importar a qué hora entraras. Ese era mi pueblo. Mi mundo entero hasta que cumplí 18 años. Mi padre, Kenneth, trabajó en el aserradero de la Ruta 7 durante 31 años. El mismo turno, las mismas botas, el mismo asentimiento silencioso cuando cruzaba la puerta a las 5:42 de cada tarde. Mi madre, Diane, dirigía el hogar y el comité de mujeres de la iglesia con la misma precisión. Ella organizaba el almuerzo de Pascua. Ella coordinaba la cadena de oración. Ella decidía quién traía qué a cada comida compartida y nadie discutía. Mi hermana Paige era 4 años menor y todo lo que yo no era. Ruidosa, segura de sí misma, el tipo de chica que era elegida reina del baile y actuaba sorprendida. Mamá la adoraba. Papá la llamaba rayo de sol. Yo era la silenciosa. La que lavaba los platos sin que se lo pidieran y obtenía la calificación perfecta en cada examen de matemáticas y nunca recibía una fiesta por ninguna de las dos cosas. No digo esto con amargura. Lo digo porque usted necesita entender la lógica. En nuestra familia, el amor era un presupuesto y Paige era la partida que siempre recibía fondos primero. Cuando cumplí 18 años, obtuve una beca para la Universidad Estatal de Ohio. Cobertura total. Yo fui la primera integrante de la familia Archer en ir a la universidad. Mamá empacó mi maleta y deslizó una tarjeta adentro, de esas que tienen flores en el frente y su letra en el reverso. Decía, vuelve a casa pronto. Perteneces aquí. Guardé esa tarjeta durante 15 años. Todavía está en el cajón de mi escritorio, justo al lado de la carpeta azul marino. Esa tarjeta fue la última cosa amable que ella me escribió. Conocí a Marcus Ellison en la clase de estadística avanzada durante el semestre de primavera de mi 3er año. Él se sentaba 2 filas delante de mí y resolvía problemas de regresión como si estuviera leyendo una lista de compras. Tranquilo, metódico, nunca apresurado. Él era un estudiante de ingeniería con una especialización secundaria en ciencias de la computación gracias a una beca parcial de Cleveland. Su madre, Cora, era una bibliotecaria escolar jubilada. Su padre, un hombre blanco de los suburbios, se fue cuando Marcus tenía 4 años. Cora lo crió sola. Ella tuvo 2 empleos hasta que Marcus cumplió 16 años. Y luego ella tuvo un empleo y fue voluntaria en 3 lugares. Marcus era birracial.
Tenía los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. Y tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir que todo lo que decías realmente importaba. Nuestra primera cita fue en un camión de tacos cerca del campus. Él pagó con billetes arrugados. Yo pagué con monedas de 25 centavos. Compartimos una horchata y hablamos hasta que el camión cerró. Él me dijo que quería construir algo. No sabía qué todavía, pero algo que resolviera un problema real. Yo le dije que quería un trabajo donde los números significaran algo. Él dijo que entonces estábamos en el campo correcto. Salimos durante 3 años antes de que él me propusiera matrimonio. 3 años tranquilos, constantes y sin incidentes. Él conoció a mis padres 2 veces. La primera vez mamá sonrió demasiado y lo llamó Michael en lugar de Marcus. La segunda vez ella lo llamó Marcus, pero no lo miró cuando lo dijo. En ambas ocasiones, papá le estrechó la mano y no dijo casi nada. Me dije a mí misma que eran los nervios. Gente de pueblo pequeño. Solo necesitaban tiempo. Paige fue la honesta. En el día de Acción de Gracias, ella se inclinó y susurró, él es agradable, pero mamá nunca va a estar de acuerdo con esto. Lo sabes, ¿verdad? Yo no lo sabía. No todavía. Marcus me propuso matrimonio un martes. Sin anillo al principio, solo una conversación en nuestra mesa de la cocina en nuestro pequeño apartamento cerca del campus. Él dijo, quiero pasar mi vida contigo. Quiero construir algo contigo. ¿Me dejarías hacerlo? Yo dije que sí antes de que él terminara la frase. Llamé a casa esa noche. Mamá contestó al tercer timbre. Se lo dije. La línea se quedó en silencio durante 7 segundos. Los conté. Ella dijo, necesitas pensar en lo que esto significa para esta familia, Iris. Nada de felicitaciones. Nada de cuéntame sobre el anillo. Una advertencia. Papá se unió a la extensión. Se aclaró la garganta 2 veces y no dijo nada. 2 días después, Paige me envió un mensaje, mamá ha estado llorando desde que llamaste. ¿Estás feliz ahora? En realidad lo estaba, por primera vez en años. Pero no respondí eso. 2 semanas después de la llamada, llegó una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano. La caligrafía cursiva de Diane Archer en papel de carta color crema. Ella escribió 4 párrafos. El último decía, si sigues adelante con esto, estás eligiendo a él sobre tu familia. No podemos apoyar esto. No asistiremos. Y si caminas por ese pasillo, no esperes volver a cruzar nuestra puerta. Él no es uno de los nuestros, Iris. Nunca lo será. Esa fue la línea. Ella la trazó con tinta azul en papel crema y esperaba que yo me quedara de su lado. Leí la carta 3 veces, la doblé y la puse en una carpeta de Manila. No sabía por qué la guardaba. Algo en mí, la parte que archiva recibos y etiqueta estados de cuenta bancarios, me dijo que la conservara. La conservé. Nos casamos en el Tribunal del Condado de Multnomah un sábado de junio. Tuvimos 12 invitados, todos amigos, todos del lado de Marcus. Su madre, Cora, voló desde Cleveland con una funda para ropa y un recipiente con pastel de mantequilla. Ella prendió una flor de seda en mi vestido, tomó mis 2 manos y dijo, bienvenida a la familia, pequeña. Ningún padre me llevó al altar. No hubo altar. Hubo un pasillo con luces fluorescentes y un juez que pronunció mal nuestros nombres y una recepción en un restaurante tailandés donde juntamos 4 mesas y el compañero de cuarto de la Universidad de Marcus hizo un brindis que hizo reír a todos tanto que Cora derramó su agua. Mi vestido costó $160 en una tienda de segunda mano en Hawthorne. Blanco, sencillo, me quedaba perfectamente. Marcus usó un traje azul marino que compró en liquidación. Parecíamos 2 personas que acababan de hacer lo más importante de sus vidas con un presupuesto limitado porque así era. Esa noche en nuestro apartamento, me senté en el borde de la cama y miré el ramo, rosas de supermercado de $6, y mis manos temblaban, no por duda, sino por dolor. Acababa de casarme y las 2 personas que me criaron no se preocuparon lo suficiente como para mirar. Una semana después, envié una tarjeta a Milfiel.
Adentro estaba nuestra foto de boda, Marcus y yo en los escalones del tribunal sonriendo. Escribí, somos felices. Espero que algún día puedan estar felices por nosotros. La tarjeta regresó 11 días después. Tenía un sello en rojo, devolver al remitente. Me quedé mirando ese sello durante mucho tiempo. Luego abrí la carpeta de Manila, puse la tarjeta adentro y escribí con bolígrafo rojo, artículo 2, foto de boda de vuelta. Ese fue el comienzo de la carpeta. El primer año fue el más difícil. Llamé a mamá 4 veces. Mensaje de voz cada vez. Dejé mensajes cortos, cuidadosos, del tipo en el que eliges cada palabra porque sabes que podría ser la última que ella escuche. Hola mamá, solo llamo para decir hola. ¿Estamos bien? Marcus consiguió un trabajo en una empresa de software en el centro. Estoy estudiando para el examen de contador público certificado. Te extraño. Devuélveme la llamada cuando estés lista. Ella nunca me devolvió la llamada. Envié una tarjeta por su cumpleaños, una tarjeta por el cumpleaños de papá, una tarjeta por Navidad. Las 3 regresaron con el mismo sello rojo. Papá envió un mensaje de texto en febrero, 4 palabras, tu madre necesita tiempo. Eso fue todo. Sin seguimiento, sin un segundo mensaje. Esas 4 palabras se quedaron en mi teléfono como un mensaje de voz que no podía borrar. Paige publicó una foto familiar en Facebook esa primavera. Mamá, papá, Paige y el novio de Paige en ese momento. Todos sonriendo. El pie de foto decía, cena de domingo con mi gente. Yo no estaba en la foto. Nunca me habían invitado. Imprimí la captura de pantalla, no para torturarme. La imprimí porque había empezado a hacer algo que no podía explicar, archivar cosas. Cada tarjeta de vuelta, cada registro de llamada sin respuesta, cada prueba de que mi familia había decidido que yo ya no existía. Los puse en la carpeta de Manila y para marzo, la carpeta estaba lo suficientemente gruesa como para que transfiriera todo a una carpeta de anillas. Azul marino, con 3 pestañas. Él no es uno de los nuestros. Su voz sonaba en mi cabeza en momentos extraños, en el supermercado, en el dentista, a las 2 de la mañana cuando Marcus dormía y el apartamento estaba a oscuras. Quería que las palabras dejaran de doler. No dejaron de doler, pero se volvieron más silenciosas. La carpeta se hizo más gruesa. Para el segundo año, Marcus renunció a su trabajo. No fue de forma imprudente. Él tenía un plan. Durante 6 meses, él había estado construyendo un prototipo por las noches y los fines de semana, una plataforma de cumplimiento para pequeñas empresas. El tipo de software que hacía que las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores y las auditorías financieras fueran menos dolorosas para las empresas que no podían pagar un equipo legal. Él conocía el cumplimiento. Yo conocía las finanzas. Entre los dos, entendíamos el problema exacto que nadie más quería resolver, hacer que el papeleo regulatorio fuera manejable para empresas con menos de 50 empleados. Él instaló un escritorio en nuestro garaje, 2 monitores, un calentador eléctrico y una pizarra que compró en una tienda de caridad por $12. Yo llegaba a casa de mi trabajo como analista cada tarde, calentaba sobras de sopa y me sentaba a su lado revisando modelos financieros hasta la medianoche. Yo construí la estructura de precios. Yo escribí las listas de verificación de cumplimiento. Yo probé cada módulo contra las pautas reales de la Comisión de Bolsa y Valores. Marcus construyó el motor. Yo construí el panel de control. Ninguno de los dos dormía lo suficiente. Compliance Core se lanzó 7 meses después con 4 clientes y una prueba gratuita que falló 2 veces el primer día. Ese año también hice algo más. Mejoré la carpeta. La carpeta de Manila se estaba desbordando. Tarjetas de vueltas, transcripciones de mensajes de voz, una captura de pantalla de Facebook y la carta original de ultimátum en papel de carta. Compré una carpeta adecuada. Azul marino con 3 anillas y divisores para cada año. Etiquetas con bolígrafo rojo en cada artículo. Pestaña 1, año 1, 7 artículos. Yo no estaba construyendo un caso. No estaba planeando una venganza.
Estaba haciendo lo que siempre había hecho, llevar registros porque yo era una analista financiera y las analistas financieras no tiran la documentación nunca. Pero sí empecé a numerar los artículos y empecé a escribir la fecha en cada uno porque los números no mienten y yo tampoco lo haría. Liam y Sophie llegaron un miércoles por la mañana en noviembre. Pesaron 6 libras cada uno. Tenían rizos oscuros idénticos. Sophie gritó durante 4 horas seguidas. Liam durmió durante todo ese tiempo. Marcus lloró. Nunca lo había visto llorar antes. Sostuvo a Sophie en su brazo izquierdo y a Liam en el derecho, se paró junto a la ventana del hospital y dijo, ellos van a saber que son amados cada día. Cora voló a la mañana siguiente. Se quedó 2 semanas. Cocinó. Limpió. Meció a Liam a las 3 de la mañana mientras yo alimentaba a Sophie. Trajo una manta que había tejido a ganchillo, amarilla y blanca, lo suficientemente suave como para hacerte llorar, y un brazalete de plata para cada bebé grabado con sus fechas de nacimiento. Así era como se veía una abuela. Yo le había enviado a Diane las fotos del ultrasonido 5 meses antes. De vueltas. Envié los anuncios de nacimiento, 2 tarjetas, una por cada gemelo. De vueltas. Envié fotos, Liam durmiendo sobre el pecho de Marcus, Sophie agarrando mi dedo. De vueltas. 3 artículos más añadidos a la carpeta. Artículos 13, 14, 15. Paige le envió un mensaje de texto a alguien que ambas conocíamos de la escuela secundaria. La amiga mutua tomó una captura de pantalla y me la envió sin comentarios. El texto de Paige decía, sus hijos no tienen abuelos reales. Eso es lo que ella eligió. Me senté en la guardería con ese texto en mi pantalla durante 11 minutos. Sophie estaba dormida en la cuna. Liam estaba en mis brazos. Podía escuchar a Cora en la cocina tarareando algo bajo y dulce mientras lavaba biberones. Mis hijos tenían una abuela. Su nombre era Cora Ellison y ella volaba desde Cleveland cada 6 semanas y nunca se perdió un cumpleaños. Imprimí el texto de Paige y lo archivé. Artículo 16, bolígrafo rojo con fecha. Para el 4º año, la carpeta tenía 19 artículos. Quiero ser clara sobre algo. No guardaba esa carpeta por despecho. No la hojeaba por la noche alimentando alguna fantasía de confrontación. La mayoría de las semanas olvidaba que existía. Estaba en el cajón inferior de mi escritorio, detrás de las carpetas de impuestos y documentos de seguros viejos, acumulando polvo. Pero cada vez que llegaba algo, una tarjeta de vuelta, una captura de pantalla reenviada, una transcripción de un mensaje de voz que guardaba porque borrarlo se sentía como borrar una prueba, lo archivaba. El mismo proceso, imprimir, etiquetar, poner fecha, bolígrafo rojo, pestaña. Marcus me preguntó una vez, ¿por qué guardas todo eso? Le dije la verdad, porque algún día, cuando los niños sean lo suficientemente grandes, podrían preguntar por qué no tienen abuelos de mi lado y quiero que tengan los hechos. No mi versión, no la versión de ella. Los recibos. Él asintió. Él entendía lo que eran los recibos. Él era ingeniero. Los ingenieros llevan registros de construcción. Para entonces, Compliance Core tenía 11 empleados. Nos habíamos mudado del garaje a una oficina real en el distrito de Pearl. Marcus trabajaba 60 horas a la semana. Yo trabajaba 40 en mi empresa y 20 más en los libros de Compliance Core. Contratamos a una niñera a tiempo parcial para los gemelos. Cenábamos juntos cada noche a las 6:30. No era negociable. El silencio desde Ohio se había convertido en un hecho de la vida, como el clima. Algunos días lo notaba. La mayoría de los días no. Cora nos visitaba cada 6 semanas. Los gemelos la llamaban Grammy. Ella le enseñó a Liam cómo hacer sándwiches de queso a la plancha. Le enseñó a Sophie los nombres de cada pájaro en el patio trasero. No lo sabía entonces, pero esa carpeta se convertiría en el documento más importante de mi vida. Más importante que mi título, más importante que nuestro certificado de matrimonio, más importante que la presentación de la oferta pública inicial que firmaría 5 años después. Año 5, 15 empleados, una oficina real con un letrero en la puerta y una sala de conferencias con una pizarra que no era de la tienda de caridad.
Compliance Score estaba creciendo, no rápido, no de forma ostentosa, sino constante. El tipo de crecimiento que no sale en los titulares, pero paga salarios y mantiene las luces encendidas. Marcus todavía programaba. Se negaba a convertirse en el tipo de director ejecutivo que dejaba de construir el producto. La mayoría de las mañanas estaba en su escritorio a las 6:30 con los auriculares puestos, sumergido en problemas de arquitectura que yo no pretendía entender. Yo manejaba todo lo demás, flujo de caja, contratos con proveedores, proyecciones trimestrales. La empresa era su visión. Los números eran los míos. Compramos nuestra primera casa ese año, un bungalow de estilo artesano en el vecindario de Selwood en Portland. 3 habitaciones, pisos de madera originales, un patio trasero con un ciruelo que los gemelos reclamaron como su fuerte. Recuerdo firmar los papeles de la hipoteca y pensar, esto es nuestro. Nadie nos dio esto. Nosotros lo construimos. Liam empezó el jardín de infancia. Sophie empezó el jardín de infancia. Viajaban en el mismo autobús y se sentaban en la misma fila y discutían sobre quién se quedaba con el asiento de la ventana. Normal. Hermosamente y dolorosamente normal. Un martes por la noche en octubre, cometí el error de revisar Facebook. Diane había publicado una foto familiar de lo que parecía ser una cena previa al Día de Acción de Gracias. Un juego de comedor nuevo. Paige y su esposo. Un bebé en una trona. El hijo de Paige. Mi sobrino. Nunca lo había conocido. El pie de foto decía, mi mundo entero. 3 personas en la foto. Un bebé. Una mesa. Una familia que no nos incluía ni a mí ni a mis hijos ni al hombre con el que me casé. Cerré la aplicación, me fui a la cama y no lloré. Había dejado de llorar por Diane Archer en algún momento alrededor del 3er año. Algunas heridas no sanan, simplemente se adormecen. Paige se casó en el 6º año. Me enteré por Instagram. Las fotos eran hermosas. Una iglesia blanca, la misma iglesia bautista donde fui bautizada a los 12 años. 200 invitados. Paige con un velo de longitud catedral. Mamá vestida de lavanda. Papá con un traje nuevo que yo nunca había visto antes. La recepción tuvo una banda en vivo, un pastel de 5 pisos y una despedida con bengalas que parecía de película. No me invitaron. No me lo dijeron. Me enteré 4 días después de la boda cuando una amiga de la escuela secundaria publicó una foto grupal con el pie de foto, la mejor boda del año. Amplié la imagen. Mis padres estaban en la segunda fila, sonriendo, con los brazos rodeándose mutuamente. Papá se veía más delgado. Mamá se veía exactamente igual. Miré esa foto durante mucho tiempo. No porque estuviera celosa de la boda. Yo tuve mi boda, 12 personas, comida tailandesa, un vestido de $160 y el mejor hombre que he conocido. La miré porque se veían felices. Y se veían felices sin mí. Hice algo que probablemente no debería haber hecho. Pedí un juego de servilletas de lino hechas a mano en una tienda de Portland. Color marfil con las nuevas iniciales de Paige bordadas. Escribí una tarjeta, felicidades por tu boda. Les deseo a ti y a tu esposo toda la felicidad. Con amor, Iris. El paquete regresó 3 semanas después. Sin abrir. Pude ver que la cinta adhesiva no había sido tocada. Artículo 17. Regalo devuelto. Boda de Paige. Bolígrafo rojo. Con fecha. Puse la carpeta de nuevo en el cajón, lo cerré, me senté en mi escritorio y escuché a Sophie cantando en el baño y a Liam discutiendo con Marcus sobre si los dinosaurios podían nadar. Esa era mi familia justo allí, en la habitación de al lado. Y ellos eran suficientes. El año 7 cambió la trayectoria. Compliance Score obtuvo su serie B, $12 millones de una firma de capital de riesgo en San Francisco. Recuerdo la llamada telefónica. Marcus estaba en la cocina haciendo panqueques para los gemelos. Su teléfono sonó. Él escuchó, asintió, colgó, se volvió hacia mí y dijeron que sí. Hice los cálculos antes de que los panqueques estuvieran listos.
12 millones en financiamiento, valoración posterior al dinero de 68 millones. Marcus y yo todavía poseíamos el 22%. No éramos ricos, todavía no. Pero los números se dirigían a un lugar que yo solo había modelado en hojas de cálculo. Dejé mi trabajo de analista ese mes y me uní a Compliance Core a tiempo completo como directora financiera. Fue la primera vez que mi nombre apareció en el papeleo de la empresa junto al suyo. Éramos socios en todo. Nos mudamos a una casa más grande, una casa de estilo colonial de 4 habitaciones en Lake Oswego, 15 minutos al sur de Portland. Buenas escuelas, vecindario tranquilo, una cocina con una isla donde los gemelos hacían la tarea mientras yo revisaba los informes trimestrales en el otro extremo. La serie B causó un pequeño revuelo en la prensa. TechCrunch publicó un artículo de 4 párrafos. 2 boletines de tecnología financiera lo mencionaron. Nada importante. El tipo de cobertura que la gente de la industria nota y todos los demás pasan de largo. Pero alguien en Millfield, Ohio, no pasó de largo. 2 semanas después del artículo de TechCrunch, una amiga de la escuela secundaria me envió un mensaje de texto: oye, algo aleatorio, pero tu mamá me preguntó sobre la empresa de tu esposo en la iglesia el domingo. Quería saber qué significaba Serie B. Pensé que debería saberlo. Leí ese mensaje 3 veces. Mamá no había pronunciado mi nombre en 7 años. No sabía qué significaba Serie B, pero quería saberlo. La lógica estaba cambiando y Diane Archer estaba prestando atención. Ese mismo año, envié lo que sabía que sería mi última tarjeta de cumpleaños. Había enviado una cada año. 7 años seguidos, 7 devueltas. Cada una archivada, cada una etiquetada. Pero esta vez, puse algo extra dentro. Una foto de Liam y Sophie en el festival de otoño de su escuela. Camisas de franela a juego, pintura facial. A Liam le faltaban sus 2 dientes delanteros. Sophie sonreía tanto que sus ojos estaban casi cerrados. En el reverso de la foto, escribí: preguntan por ustedes a veces. Les digo que viven lejos. Sellé el sobre, lo envié y esperaba el sello rojo de siempre. Tardaría 11 días en volver al buzón. Regresó en 9 días. Pero algo era diferente. El sobre había sido abierto. La solapa estaba arrugada. El pegamento había sido sellado nuevamente con una tira de cinta adhesiva transparente. Lo sostuve a la luz. La tarjeta estaba adentro. La foto estaba adentro. Pero alguien las había sacado, las había mirado y las había vuelto a poner con cuidado, deliberadamente, y luego las había devuelto. Me senté a la mesa de la cocina y di vueltas a ese sobre en mis manos durante mucho tiempo. Alguien en esa casa, papá, estaba casi segura, había abierto la tarjeta, había mirado las caras de sus nietos, había sostenido la foto, y luego alguien más, mamá, estaba segura, lo había obligado a devolverla. Él quería quedársela. Ella no se lo permitió. Artículo 23, tarjeta de cumpleaños. Abierta y sellada nuevamente. Foto vista. Aún así de vuelta. Escribí la etiqueta con una mano más firme de lo que esperaba porque sospechaba desde hacía años que papá no era el arquitecto de este silencio. Él era el ejecutor. Mamá era la arquitecta. Y el plan era simple: si ella no podía controlar a quien amaba yo, me borraría de la familia por completo. Año 8, Compliance Core estaba creciendo más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. 80 empleados, oficinas en Portland y Austin, una asociación con 2 de las firmas de contabilidad más grandes del noroeste del Pacífico. Marcus apareció en la portada de una revista regional de negocios, con una tirada pequeña y distribución local. Pero su rostro estaba en una portada brillante con el titular: El disruptor silencioso. Noté una actividad extraña en mi cuenta de LinkedIn ese mes. Alguien de Millfield, Ohio, había visto mi perfil 3 veces en una semana. Ningún nombre visible, un navegador privado o una cuenta desechable, pero la ubicación estaba allí mismo, Millfield, Ohio. Luego Forbes publicó su lista anual de empresas a seguir. Compliance Core llegó al número 47 de 50. Una mención pequeña, 2 frases, pero era Forbes.
No pensé mucho en las visitas de LinkedIn hasta unas semanas después, cuando Marcus fue invitado a participar en un podcast de tecnología financiera. El episodio duró 45 minutos, mayormente técnico, cumplimiento, automatización, integraciones de interfaz de programación de aplicaciones, estándares federales de informes, no era exactamente contenido viral. Pero 3 días después de que saliera al aire, mi antigua amiga de Ohio me envió un mensaje de texto de nuevo: tu mamá le dijo a Linda en la iglesia que siempre supo que Marcus era inteligente. Cita textual. Linda dijo que Diane sonaba orgullosa. La primera vez que menciona tu nombre en años. Siempre supo que Marcus era inteligente. 7 años de silencio y ahora ella siempre lo supo. No añadí eso a la carpeta. No era un documento. Era un rumor. Pero lo escribí en una nota adhesiva y lo pegué en el interior de la portada porque quería recordar el momento en que Diane Archer comenzó a reescribir la historia. Ella no estaba orgullosa de Marcus. Ni siquiera lo sentía. Estaba recalculando. Los números se estaban haciendo más grandes. Y mi madre era una contadora de un tipo diferente. El chat grupal llegó un lunes. Mi amiga de Ohio, Tess, la que me mantenía al tanto de los chismes de la iglesia, me llamó a las 7 de la tarde. Sonaba alterada. Iris, Paige me agregó accidentalmente a un chat grupal familiar. Creo que quiso agregar a alguien más con un número similar. Estuve en él durante 3 días antes de que se dieran cuenta y me eliminaran. Tomé capturas de pantalla. Me envió 7 capturas de pantalla. 3 días de conversación sin filtrar de la familia Archer. Las leí en el estacionamiento de la práctica de fútbol de Liam. Paige escribió: su empresa fue valorada en 68 millones en la última ronda. He estado siguiendo los informes de financiamiento. Si salen a la bolsa, estamos hablando de un mínimo de 300 millones. Diane, ¿cómo abordamos esto? Ella no me escuchará. Kenneth, tal vez yo debería llamar primero. Ver cómo reacciona. Diane, no, Kenneth. Necesito ir en persona con un plan. Un plan real. Paige, haz una lista. Sé específica sobre lo que necesitamos. Ella es una persona de números. Responderá a los números. Diane, ¿cuánto deberíamos pedir? Paige, empieza con la hipoteca, luego gastos médicos, luego jubilación. Universidad para mi hijo, apoyo mensual. Ponlo por capas. Haz que parezca una inversión familiar, no una petición. Kenneth, esto no me parece bien. Diane, Kenneth, ella tiene más dinero que todo este pueblo. Puede permitirse ayudar a su familia. Kenneth no respondió después de eso. Me senté en mi auto con el motor apagado. El reloj del tablero marcaba las 7:22. A través del parabrisas, podía ver a Liam corriendo por el campo, persiguiendo una pelota del doble del tamaño de su cabeza. Mis manos temblaban. No de tristeza, sino por la claridad. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas y nietos ignorados y una carta de color crema que decía: no vuelvas a cruzar nuestra puerta. Y ahora que los números habían cambiado, querían acercarse con un plan. Conduje a casa, imprimí las capturas de pantalla y las archivé. Artículo 26, chat grupal familiar, seguimiento financiero, reconocimiento confirmado. Si esta historia le resulta familiar, si alguna vez ha tenido a alguien que lo rechazó y volvió corriendo cuando los números cambiaron, deje un comentario. Cuénteme, porque creo que más de nosotros cargamos con esto de lo que admitimos. Y mientras está aquí, suscríbase si no lo ha hecho todavía. Se lo dije a Marcus esa noche después de que los niños se durmieron. Le mostré las capturas de pantalla. Las leyó una vez lentamente, de la forma en que lee código, línea por línea, buscando errores. Cuando terminó, dejó el teléfono en el mostrador y miró a la pared durante mucho tiempo. Dijo: ¿qué quieres hacer? Respondí: nada todavía, pero quiero estar lista. Él asintió. Ese era Marcus. No me dijo qué sentir. No sugirió que lo ignoráramos ni que lo confrontáramos ni nada intermedio. Me preguntó qué quería yo y luego se quedó a mi lado mientras yo lo resolvía.
A la mañana siguiente, llamé a una abogada de familia, no para demandar, ni para presentar nada. Quería entender nuestra posición. ¿Cuáles eran nuestros derechos si Diane aparecía? ¿Podría ella hacer alguna reclamación legal sobre nuestros activos o sobre los niños? La abogada, una mujer llamada Grace, de unos 50 años, directa, me lo explicó en 20 minutos. No, Diane no tenía ninguna base legal. Nuestros fideicomisos estaban estructurados para proteger los activos de los niños. No hay derechos de visita de los abuelos en Oregón sin una relación existente. Y 9 años de distanciamiento documentado hacían que cualquier reclamación fuera ridícula. Agradecí a Grace, colgué y fui a trabajar. Pero también hice algo más esa semana. Redacté una carta, no la envié, solo la escribí a mano en la mesa de la cocina después de la medianoche. En ella, enumeré cada artículo de la carpeta, cada fecha, cada tarjeta de vuelta, cada llamada ignorada, cada captura de pantalla. 26 artículos con fecha, documentados, listos. Año 9, la conversación sobre la oferta pública inicial comenzó en enero. Banqueros de inversión volaron a Portland. Tuvimos 3 rondas de reuniones en nuestra sala de conferencias. La que tenía la pizarra que todavía era de la tienda de caridad, aunque nadie necesitaba saber eso. Revisaron nuestras finanzas, nuestras proyecciones de crecimiento, nuestra tasa de retención de clientes. Usaron palabras como gira de presentación, rango de precios y periodo de restricción. Marcus manejó la presentación del producto. Yo manejé los números, cada diapositiva, cada proyección, cada divulgación de riesgos. Mi nombre estaba en ello, directora financiera, cofundadora, la persona que firmaba cada presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores antes de que saliera del edificio. El proceso tomó 7 meses. 7 meses de diligencia debida, revisión legal, reuniones con inversionistas. Marcus apenas dormía. Yo apenas comía. Los gemelos empezaron a notarlo. Liam preguntó por qué papá seguía hablando con su computadora en la cena. Y Sophie dibujó un dibujo de mí en mi escritorio con una burbuja de diálogo que decía, un correo electrónico más. En agosto, nuestra abogada finalizó la estructura del fideicomiso para Liam y Sophie. 2 fideicomisos irrevocables financiados, protegidos. Nadie, ni Diane, ni Kenneth, ni Paige, ni ninguna versión futura de ningún archer que apareciera con una lista podría tocar $1. Firmé los documentos del fideicomiso un martes por la tarde en una oficina en una esquina con vista al río Willamette. La abogada preguntó si tenía alguna duda. Tenía una: si un miembro de la familia intenta reclamar acceso a estos fondos, ¿qué sucede? Nada, ella dijo, ese es el punto. Fui a casa, hice la cena, ayudé a Sophie con las divisiones largas, puse los documentos del fideicomiso en la caja fuerte ignífuga debajo de nuestra cama. Luego noté algo extraño. Por primera vez en meses, nadie de Millfield había visto mi perfil de LinkedIn. No hubo mensajes de test sobre chismes de la iglesia. No hubo huellas digitales en absoluto. Silencio. Del tipo peligroso. 2 meses antes de la oferta pública inicial, Paige me envió un mensaje de texto. La primera vez en 9 años. El mensaje llegó a las 2:17 de un jueves por la tarde. Oye, solo pensaba en ti. ¿Cómo están los niños? 6 palabras, 9 años, ¿y cómo están los niños? Como si hubiera estado preguntando regularmente, como si esto fuera la continuación de algo en lugar de una resurrección. No respondí durante una semana. Quería ver si ella haría un seguimiento. ¿Lo hizo? Un segundo mensaje: voy a estar en Portland por trabajo el próximo mes. Me encantaría verte. Marcus dijo, es tu decisión. Acepté reunirme con ella. No en nuestra casa, sino en una cafetería en el distrito de Pearl. Público, neutral, con tiempo limitado. Paige se presentó 15 minutos tarde con una chaqueta y botines. Parecía que había practicado ser casual. Me abrazó durante demasiado tiempo. Dijo, te ves increíble 3 veces en los primeros 10 minutos. Luego empezó a hacer preguntas. ¿Qué tan grande era nuestra casa? ¿Los niños iban a una escuela privada? ¿En qué vecindario vivíamos? ¿Marcus seguía dirigiendo la empresa o se había retirado?
¿Cuántos empleados tenían ahora? ¿Habían recaudado más dinero recientemente? 32 preguntas. Las conté. Ninguna de ellas fue, lo siento. A mitad de nuestros cafés con leche, noté algo en el reflejo de la ventana de la cafetería. Paige tenía su teléfono inclinado hacia el estacionamiento. Estaba fotografiando mi auto, un Tesla modelo y blanco que Marcus me compró por mi cumpleaños. Estaba explorando, catalogando, construyendo un informe. Dejé que terminara su café. Respondí a sus preguntas de forma vaga y educada, como se responde a la charla trivial de un cajero de banco. Cuando nos abrazamos para despedirnos, ella me retuvo demasiado tiempo de nuevo. Ella pidió un café y me hizo 32 preguntas. Las conté. La única pregunta que no hizo fue la única que importaba. Después de la cafetería, conduje directamente a casa y abrí la carpeta. Artículo 28, visita de reconocimiento de Paige, fecha, bolígrafo rojo, notas, 32 preguntas documentadas, vehículo fotografiado, no ofreció disculpas, no mencionó el distanciamiento pasado. Luego llamé a Grace, la abogada de familia, por segunda vez. Le dije, ya vienen. Mi madre, probablemente semanas después de la oferta pública inicial. Traerá exigencias. Grace me preguntó qué tipo de exigencias. Le conté sobre el chat grupal, las capturas de pantalla, las instrucciones de Paige de ponerlo por capas y hacer que pareciera una inversión familiar. Grace se quedó en silencio por un momento. Dijo, ¿tienes documentación? Yo dije, tengo una carpeta. Preguntó, ¿qué tan detallada? Respondí, 28 artículos fechados, con fuentes, de 9 años. Hubo otra pausa. Iris, no me necesitas para esto. Me necesitas para la estructura legal, los fideicomisos, la separación de bienes. Eso ya está hecho. Lo que estás describiendo no es una confrontación legal. Es una personal. Y para eso, solo necesitas decidir qué estás dispuesta a decir. Ella tenía razón. Esto no se trataba de abogados. Se trataba de una mujer que se presentaría en mi puerta porque los números habían cambiado y de si yo iba a permitirle reescribir 9 años de silencio en una historia sobre un malentendido. Me senté en mi escritorio esa noche y saqué la carta que había redactado meses atrás. La que enumeraba cada artículo de la carpeta. La leí. Luego la puse de nuevo en el cajón. No necesitaba una carta. Tenía la carpeta misma. 28 artículos. 9 años. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada captura de pantalla, cada prueba de que mi familia me había borrado. No porque hiciera algo malo, sino porque amaba a alguien que ellos se negaron a aceptar. La carpeta hablaría por sí misma. Compliance Score salió a la bolsa un miércoles de octubre. Marcus y yo estábamos en el piso del Nasdaq en Nueva York, él con un traje gris marengo, yo con una chaqueta azul marino, y vimos cómo la acción abría a $18 por acción. Para el mediodía, llegó a 20. Al cierre, 22. Capitalización de mercado, $440 millones. Marcus y yo poseíamos el 10%. Valor neto en papel, $44 millones. 44 millones, no sabía qué hacer con ese número. No se sentía real. Se sentía como una celda de una hoja de cálculo que alguien había escrito mal. Demasiados ceros. Revisa la fórmula. Pero los ceros eran correctos. Yo misma había revisado la fórmula. Ese era literalmente mi trabajo. TechCrunch publicó un reportaje especial. Forbes llamó para pedir un comentario. Bloomberg puso la cara de Marcus en una columna lateral. Una estación de noticias local de Portland hizo un segmento de 3 minutos, empresa emergente de tecnología financiera de pareja local llega al Nasdaq. Mostraron nuestra foto de la empresa. 2 fundadores, lado a lado. Iguales. Marcus y yo celebramos con sushi del servicio de habitaciones en nuestra habitación de hotel con vista a Times Square. Liam y Sophie estaban en Portland con Cora, quien había volado para quedarse la semana. Marcus se quedó dormido en el sofá a las 9:15, todavía con su chaqueta de traje puesta. Yo me quedé despierta.
No por la oferta pública inicial, sino por lo que sabía que vendría después. Revisé mi teléfono. 5 llamadas perdidas. Código de área 740, Millfield, Ohio. 3 llamadas de un número que no reconocía. Una de Kenneth, una de Diane. No devolví la llamada. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de noche y miré al techo. 9 años, 44 millones de dólares. Y de repente, Iris Archer volvía a valer la pena conocer. Me dormí con la mano sobre el teléfono como si pudiera sonar de nuevo. Y lo haría. El mensaje de voz de Kenneth llegó a la mañana siguiente mientras me cepillaba los dientes. Su voz era más débil de lo que recordaba, más vieja. La cadencia era la misma, lenta, cuidadosa, un hombre que medía las palabras como la madera. Pero algo por debajo había cambiado. Había una grieta en ella. Dijo, pequeña, te vi en las noticias. Tú y Marcus en el piso de la bolsa de valores. No sabía qué decir, así que solo. Estoy llamando. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Una larga pausa para respirar. Tu madre quiere hablar. Tiene cosas que quiere discutir. Por favor, llámala cuando puedas. Te quiero, Iris. Escuché el mensaje 3 veces. ¿Pequeña? No me había llamado así desde que tenía 14 años. Y estoy orgulloso de ti. 4 palabras que había esperado una década para escuchar. Pero luego retrocedí, escuché de nuevo, escuché la estructura. Llamó después de la oferta pública inicial, no después de la boda, no después de que nacieran los gemelos, no después de ninguna de las 7 tarjetas de cumpleaños o las fotos del ultrasonido o los anuncios de nacimiento. Llamó después de la oferta pública inicial. Estaba orgulloso de mí en el papel. Siempre había estado orgulloso de mí en el papel. Lo que nunca había sido era lo suficientemente valiente como para levantar el teléfono cuando no había millones asociados a la llamada. Él no es uno de los nuestros, Iris. Nunca lo será. Escuché la voz de mamá, pero fue papá quien impuso el silencio. Pudo haber llamado cualquier día, cualquier año. Eligió este año, el que tenía 44 millones de razones para reconectarse. Guardé el mensaje de voz. No lo añadí a la carpeta. Era demasiado triste para la carpeta. En cambio, me senté en el suelo del baño del hotel y me permití sentirlo, todo, durante unos 4 minutos. Luego me levanté y empaqué mi maleta. Teníamos un vuelo que tomar. El mensaje de texto de Diane llegó 2 días después de que regresáramos de Nueva York. Era largo, cuidadosamente redactado, sin errores ortográficos, sin errores de autocorrección, sin abreviaturas informales. Este era un borrador. Ella lo había escrito, lo había editado, probablemente se lo había leído en voz alta a sí misma frente al espejo. Iris, sé que hemos perdido tiempo. Pienso en ti y en los niños todos los días. La vida es corta y he aprendido que algunas cosas importan más que las diferencias que nos dividen. Me gustaría hablar sobre el futuro, sobre los niños, sobre lo que significa ser una familia. Hay cosas que las familias deberían compartir. Creo que podemos encontrar un camino a seguir si tú estás dispuesta. Lo leí 2 veces, conté las palabras, 63 cuidadosamente elegidas. Y ni una sola de ellas fue lo siento. Ni una sola de ellas fue me equivoqué. Ni una sola de ellas reconoció que ella me había repudiado por casarme con un hombre cuya piel era de un tono diferente al de ella. Ni una sola de ellas mencionaba las tarjetas de cumpleaños devueltas, los nietos ignorados, los 9 años de silencio utilizado como arma. Ella escribió, las diferencias que nos dividen. Como si nuestro distanciamiento fuera un desacuerdo filosófico en lugar de una mujer que le dijo a su hija, él no es uno de los nuestros, y devolvió 7 años de tarjetas de cumpleaños sin abrir. No respondí. Tomé una captura de pantalla del texto, la imprimí y abrí la carpeta. Artículo 29. Primer mensaje de texto de Diane en 9 años. 63 palabras. 0 disculpas. Bolígrafo rojo. Con fecha. Cerré la carpeta, la puse de nuevo en el cajón inferior, me senté en mi escritorio y miré la foto enmarcada junto a mi monitor. Marcus, yo y los gemelos en la playa de Cannon Beach.
Los cuatro entrecerrando los ojos bajo el sol. Liam sobre los hombros de Marcus, Sophie sosteniendo mi mano. Esa era mi respuesta, justo allí en el marco. Tess llamó un viernes. Dijo, Iris, Paige le está diciendo a todo el mundo que te visitó en Portland. Dice que vives en una mansión, sus palabras. Le dice a la gente que Marcus encontró una mina de oro y que tú conduces un Tesla y que los niños van a una escuela privada. Me apoyé en el mostrador de la cocina. Dije, la mitad de eso está mal. No es una mansión y los niños van a una escuela pública. Tess dijo, Iris, ese no es el punto. Tu mamá está planeando un viaje. Paige le dijo a Linda en el salón que Diane irá a Portland la próxima semana. Está empacando una maleta. Cerré los ojos. Dije, lo sé. Ella preguntó, ¿cómo? Respondí, porque Paige contó cada habitación en esa cafetería y fotografió mi auto. Hubo silencio al otro lado. Luego preguntó, ¿qué vas a hacer? Dije, voy a abrir la puerta. Tess sonaba sorprendida, ¿vas a dejarla entrar? Respondí, voy a dejarla hablar. Y luego voy a mostrarle lo que he estado guardando en el cajón inferior de mi escritorio durante 9 años. Colgué y me quedé de pie en mi cocina. La cocina con la isla donde Sophie hacía la tarea y Liam construía torres de Lego y Marcus hacía panqueques los domingos por la mañana. La foto de Cora estaba en el refrigerador junto a la foto de la excursión escolar de los gemelos. Graham y Cora, la única abuela que habían conocido. Diane venía. Lo sabía desde el chat grupal, desde la serie B, desde las visitas a LinkedIn y los chismes de la iglesia y las 32 preguntas de Paige en la cafetería. Los números habían cambiado y Diane Archer venía a cobrar. Pero yo no era la misma chica que dejó Millfield a los 18 años con una beca y una tarjeta de su madre que decía, vuelve a casa pronto. Yo era una directora financiera, una madre, una mujer con una carpeta, y estaba lista. La ironía no se me escapaba. En Millfield, las noticias viajaban a través de la iglesia bautista de la forma en que el agua viaja a través de la piedra caliza, lentamente, por todas partes, imposibles de detener. Cuando me casé con Marcus, la red de susurros había hecho su trabajo en 48 horas. La hija de Diane Archer se casó con alguien que no era como nosotros. Las mujeres de la cadena de oración chasqueaban la lengua. Los hombres en el restaurante sacudían la cabeza y Diane había usado esa presión social como un arma. Me repudió en parte porque no podía soportar los susurros. Ahora los susurros se habían invertido. Tess me lo contó. Linda en el salón se lo dijo a Tess. La organista de la iglesia se lo dijo a Linda. El esposo de Iris Archer estaba en el Nasdaq. Iris Archer era directora financiera. Iris Archer valía $44 millones. Y Diane Archer, la mujer que dirigía el almuerzo de Pascua y coordinaba la cadena de oración, había repudiado a su propia hija hace 9 años por casarse con él. La gente ya no susurraba. Le hacían preguntas a Diane en su cara. Debes estar tan orgullosa. ¿Cuándo visitaste a los nietos por última vez? ¿Vas a ir a Portland para las fiestas? Y Diane tenía que sonreír ante cada una porque admitir la verdad, que había cortado los lazos con su primogénita por amar a alguien a quien ella se negaba a aceptar, destruiría la imagen cuidadosamente cultivada que había pasado una década construyendo. El mismo pueblo que le permitió rechazarme ahora le preguntaba por qué. Diane no podía decirles que estaba distanciada de su hija sin admitir que ella fue quien trazó la línea. Y no podía pretender que todo estaba bien sin que alguien inevitablemente preguntara, entonces ¿dónde estaba Iris en Navidad? La presión se estaba invirtiendo y Diane Archer, la mujer que manejaba la presión social como un bisturí, era ahora la que estaba siendo cortada. Llegó un martes a las 10:14 de la mañana. Sé la hora exacta porque estaba junto a la ventana de la cocina secando una taza y vi cómo el taxi se detenía. Ella salió lentamente, con su chaqueta beige, pantalones negros y los mismos pendientes de perlas que había usado en la iglesia cada domingo desde que yo era niña. Una maleta de mano pequeña, desgastada en las esquinas. Se quedó en la acera durante 30 segundos completos antes de caminar por el sendero. La vi mirar la casa, los detalles artesanales, el columpio del porche, los parterres de flores que Marcus había plantado en la primavera.
Lo observó todo como lo haría un tasador de bienes raíces, evaluando. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Nos quedamos a 1 metro de distancia. Se veía mayor, con más canas en su cabello. Líneas alrededor de su boca que no estaban allí hace 9 años. Sus ojos, del mismo tono de verde que los míos, ya estaban húmedos. Ella dijo, Iris. Yo dije, mamá. Un silencio. 4 segundos. Ella dijo, vine a hablar sobre el futuro de los niños. No vine porque te extrañara. No vine porque me equivocara. Ni siquiera vine porque te quiero. Dijo, vine a hablar sobre el futuro de los niños. Los niños que nunca había conocido. Los niños cuyas fotos devolvió en sobresellados. Los niños de quienes Paige dijo que no tenían abuelos reales. Miré la maleta, miré el trozo de papel doblado en su mano derecha. Dije, pasa. No la llevé a la sala de estar. La llevé a la cocina. La cocina tenía una mesa. Tenía buena luz. Tenía el refrigerador con la foto de Cora y las obras de arte de los gemelos y un mapa del mundo donde Sophie marcaba cada país que quería visitar algún día. La cocina era donde vivía la verdad en esta casa. Y la verdad era lo que estábamos a punto de tener. Ella se sentó a la mesa. Serví 2 vasos de agua. Nada de café. El café era para la gente que se quedaba. Ella miró alrededor de la cocina. Sus ojos aterrizaron en el refrigerador, en la foto de Cora. Graham y Cora sosteniendo a Liam y Sophie en su regazo en la playa. Los 3 riendo. Diane la miró durante 5 segundos. Algo cruzó su rostro. No pude saber si era culpa o celos. Luego desdobló el papel. Su letra, tinta azul, 5 puntos, cada uno nítido, deliberado, el producto de lo que debieron ser horas de cálculo. Leyó en voz alta, fondo de jubilación para tu padre y para mí, $500.000. No dije nada. Fondo universitario para el hijo de Paige, Thomas, $200.000. Nada. Gastos médicos, la cirugía de rodilla de tu padre, $45.000. Nada. Pago de la hipoteca de la casa familiar, $180.000. Nada. Apoyo mensual, $3.000. Dobló el papel, lo colocó sobre la mesa entre nosotras y me miró. Dijo, esto es lo que hacen las familias, Iris. Tu padre trabajó toda su vida. Se sacrificó por ti, por las 2. Es hora de devolverle algo. Miré la lista. $925.000 desglosados, calculados, presentados como una factura. Ni una sola vez durante la lectura mencionó mi nombre con la palabra lo siento. Ni una sola vez reconoció que estaba sentada en una casa que nunca había visitado, pidiendo dinero a nietos que nunca había sostenido en brazos. Sus hijos no tienen abuelos reales. Eso es lo que ella eligió. Las palabras de Paige resonaban. Recogí la lista, leí cada línea una vez más, la doblé y la dejé. Luego me levanté y caminé hacia mi oficina. El cajón inferior estaba exactamente donde lo dejé. Cajón inferior, debajo de las carpetas de impuestos, detrás de los viejos documentos de seguros. Saqué la carpeta azul marino, de 3 anillas, pesada, el tipo de peso que proviene de 9 años de documentación. La llevé de regreso a la cocina y la puse sobre la mesa justo al lado de la lista doblada de exigencias. 2 documentos, el de ella, de 1 página, 5 puntos, $925.000, el mío, 29 artículos, 9 años, 0 disculpas recibidas. Diane miró la carpeta. Preguntó, ¿qué es eso? Respondí, trajiste una lista, mamá. Me senté y puse mis manos planas sobre la mesa. Dije, yo también traje una. Ella miró fijamente la carpeta, las etiquetas con bolígrafo rojo visibles a través de la cubierta transparente, el grosor. Casi 8 centímetros de pestañas y documentos y capturas de pantalla impresas y tarjetas de cumpleaños devueltas en sus sobres originales. Ella dijo, no entiendo. Yo dije, lo entenderás. Abrí la carpeta en la pestaña 1, año 1, y empecé a leer. No levanté la voz. No lloré.
No actué. Leí de la forma en que leo los informes trimestrales a la junta directiva, objetiva, organizada, punto por punto. 9 años de recibos, documentados, fechados. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada captura de pantalla, cada prueba de que Diane Archer había borrado sistemáticamente a su hija primogénita de la familia. No porque hiciera algo malo, sino porque amaba a alguien a quien ella se negaba a aceptar. La carpeta no era venganza. No era un arma. Era un registro. Y los registros no negocian. No discuten. No perdonan ni condenan. Simplemente dicen la verdad. Y yo tenía 9 años de verdad para compartir. Pestaña 1, año 1. Saqué el primer artículo. Una tarjeta de cumpleaños en un sobre blanco. Sello rojo en el frente, devolver al remitente. Todavía sellada. La puse sobre la mesa. Artículo 1. Tarjeta de cumpleaños. Enviada el 12 de septiembre de 2017. Devuelta el 23 de septiembre. Los ojos de Diane se agrandaron. Saqué el segundo artículo. Otro sobre. El mismo sello. Artículo 2. Foto de boda. Enviada el 14 de junio de 2017. Devuelta el 25 de junio. Un tercero. Artículo 3. Tarjeta de Navidad enviada el 8 de diciembre de 2017. Devuelta el 21 de diciembre. Los dispuse uno por uno lentamente. De la forma en que se presentan las pruebas en una auditoría. Sin comentarios, sin emoción, solo documentos dispuestos en orden cronológico. La boca de Diane se abrió y luego se cerró. Miró fijamente la creciente fila de sobre la mesa, rectángulos blancos con sellos rojos, cada uno una puerta que yo había intentado abrir y que ella había cerrado de golpe. Dije, estas son las tarjetas de cumpleaños que te envié cada año durante 9 años. Cada una regresó. Ella dijo, Iris, yo. Yo dije, no he terminado. Pasé a la pestaña 2, año 2. 3 artículos más. Una transcripción de un mensaje de voz. Mis palabras impresas desde una aplicación de transcripción grapadas a una nota con fecha y hora. Un registro de llamadas sin respuesta. Una captura de pantalla de Facebook, la publicación de Diane Mi Mundo Entero. Sin Iris, sin Marcus, sin nietos. Artículo 4, mensaje de voz para ti el 7 de enero de 2018. Duración 47 segundos. Sin devolución de llamada. Diane se presionó los dedos contra los labios. Sus ojos estaban húmedos. Artículo 5, mensaje de texto de papá el 12 de febrero de 2018. 4 palabras, tu madre necesita tiempo. Puse la impresión sobre la mesa. Han pasado 9 años, mamá. ¿Cuánto tiempo más necesitabas? Vinieron las lágrimas. Las esperaba. Diane se cubrió la cara con ambas manos y emitió el sonido que yo había escuchado 1000 veces mientras crecía, el llanto controlado y teatral que usaba cuando quería simpatía sin entregar su dignidad. Era el mismo llanto que usaba cuando papá olvidaba su aniversario. El mismo llanto que usaba cuando la iglesia no elegía su guiso para las finales de la comida compartida. Ella dijo, estaba herida, Iris. Lo elegiste a él sobre nosotros. Te fuiste. Yo dije, no me fui. Me dijiste que no volviera. Ella dijo, eso no es. Estaba alterada. La gente dice cosas cuando está alterada. Pasé a la pestaña 4, año 4, y saqué una impresión. Artículo 16. Mensaje de texto de Paige a una amiga común. Reenviado a mí el 9 de marzo de 2021. Lo leí en voz alta lentamente, sus hijos no tienen abuelos reales. Eso es lo que ella eligió. Diane se estremeció. Dijo, Paige no quiso decir. Yo dije, este es el texto exacto de Paige, palabra por palabra. Pasé a la última pestaña, las capturas de pantalla, 7 páginas. Artículo 26. Capturas de pantalla del chat grupal familiar proporcionadas por un amigo común que fue agregado accidentalmente el 4 de octubre de 2025. Leí el mensaje de Paige, haz una lista.
Sé específica sobre lo que necesitamos. Ella es una persona de números. Responderá a los números. Luego el de Diane, ella tiene más dinero que todo este pueblo. Puede permitirse ayudar a su familia. El rostro de Diane cambió. Las lágrimas teatrales se secaron. Algo más duro surgió. Algo que reconocí. La misma expresión que ponía cuando Paige rompía la vajilla buena y culpaba al perro. Ira, no culpa. ¿Ire? Ella dijo, no tenías derecho a leer eso. La miré con calma y firmeza. Dije, tú no tenías derecho a devolver las fotos de mis hijos. La cocina se quedó en silencio. Busqué un artículo específico. Pestaña 5, año 7. El sobre era ligeramente diferente de los demás. El mismo papel blanco, el mismo sello rojo, pero la solapa estaba arrugada. El pegamento había sido cortado y vuelto a sellar con una tira fina de cinta adhesiva transparente. Lo sostuve en alto. Artículo 23. Tarjeta de cumpleaños. Año 7. Dentro de esta tarjeta había una foto de Liam y Sophie en el festival de otoño de su escuela. En el reverso escribí, preguntan por ustedes a veces. Les digo que viven lejos. Puse el sobre la mesa. Dije, esta tarjeta fue abierta. Alguien miró su foto, miró sus caras, luego la selló de nuevo y la devolvió. La mandíbula de Diane se tensó. Pregunté, ¿quién la abrió, mamá? Nada. Dije, papá la abrió. Quería quedársela. Y tú lo obligaste a devolverla. Las manos de Diane estaban planas sobre la mesa ahora. Sus ojos estaban en el sobre, en la cinta adhesiva. Susurró algo tan bajo que casi no lo escuché, tenía miedo. Esperé. Ella continuó, si dejaba que se la quedara, si dejaba entrar algo de eso, habría tenido que admitir que me equivoqué. Que perdí 9 años por nada. Que alejé a mis nietos porque era demasiado orgullosa para. Se detuvo y tragó saliva. Por un segundo, tal vez 2, vi algo real en su rostro. No actuación, no manipulación, miedo real. El tipo de miedo que vive bajo la ira durante tanto tiempo que olvida cómo salir de otra manera. Luego desapareció. Levantó la barbilla y su postura se volvió rígida. Dijo, pero tú nos dejaste, Iris. Tomaste tu decisión. El momento de honestidad se evaporó como el vapor de una taza de café, se fue antes de que pudiera sostenerlo. Coloqué la lista de exigencias de Diane en el lado izquierdo de la mesa. Coloqué la carpeta en el derecho. 2 documentos, uno al lado del otro. Dije, tu lista. $925.000. 5 puntos. Sin disculpas. Toqué la carpeta, mi lista. 29 artículos. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas de cumpleaños devueltas y nietos ignorados y una hija a la que borraste porque se casó con el hombre equivocado. Las fosas nasales de Diane se dilataron. Dijo, yo no borré. Yo dije, le dijiste a la iglesia que yo te abandoné. Le dijiste a Paige que les dijera a nuestros amigos que mis hijos no tenían abuelos reales. Rastraste la empresa de mi esposo durante meses y viniste a mi puerta con una factura detallada. Cerré la carpeta. Las anillas de metal hicieron clic al cerrarse. Dije, no viniste aquí porque me extrañaras, mamá. Viniste aquí porque los números cambiaron. Diane se puso de pie, la silla chirrió contra el azulejo. Dijo, después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías, la comida, la ropa, los útiles escolares, ¿así es como nos pagas? Respondí, ustedes me criaron. Eso no es una deuda. Eso es lo que hacen los padres. Ella dijo, te dimos todo. Yo dije, me diste una tarjeta que decía vuelve a casa pronto. Luego me dijiste que no volviera. Ella no tenía respuesta para eso. Pude verla buscando, escaneando en su archivo mental de viajes de culpa y palanca emocional y no encontrando nada que encajara. Dije, dijiste que él no era uno de los nuestros, pero durante 9 años, su madre fue la única abuela que mis hijos tuvieron. Las palabras flotaron en la cocina como humo. Ella las escuchó.
Las vi aterrizar. No tenía nada más que decir. La puerta del garaje resonó. Marcus entró en la cocina a través del cuarto de lavado, con las llaves en una mano y el maletín de la computadora al hombro. Vio a Diane. Vio la carpeta sobre la mesa. Me vio a mí. No habló. Dejó su maletín en el mostrador, caminó hacia donde yo estaba sentada, puso su mano en mi hombro y se sentó a mi lado. Eso fue todo. Sin palabras, sin confrontación, sin entrada dramática, solo un hombre sentado al lado de su esposa porque ella necesitaba que estuviera allí. Diane miró a Marcus, el hombre que se había negado a aceptar hace 9 años. Él vestía una camisa de franela y zapatillas para correr y un reloj que costaba menos que los pendientes de perlas de ella. No había nada ostentoso en él. Nada que anunciara 44 millones de dólares. Era solo un hombre, un buen hombre, un padre, un esposo. Y estaba justo aquí, con la mano en mi hombro, diciéndolo todo sin abrir la boca. Diane miró su mano, mi hombro, el espacio entre nosotros que no contenía tensión, ni actuación, ni necesidad de palabras. Ella lo entendió. Yo no necesitaba a la familia Archer. Ya había construido la mía propia. Hablé en voz baja. De la forma en que se entrega un número final en un balance general, objetiva, completa, sin revisión pendiente. Dije, mamá, no te daré dinero. Ella abrió la boca. Continué, no porque no pueda permitírmelo. Sino porque en el momento en que te entregue un cheque, creerás que tenías razón al quedarte lejos hasta que fuera rentable volver. Te dirás a ti misma, y le dirás a Paige, que esto es lo que hace la familia, que el silencio fue un malentendido, que los 9 años fueron solo una mala racha. Recogí su lista y se la entregué, no fueron una mala racha. Fueron una elección. Tu elección. Cada tarjeta de vuelta, cada mensaje de voz ignorado, cada foto de tus nietos que miraste y devolviste. Ella no tomó la lista. Se quedó en el aire entre nosotras. Dije, si quieres conocer a tus nietos, conocerlos de verdad, no como una partida en un plan financiero, eso empieza con una disculpa. No para mí, para ellos. Y no empieza hoy. Empieza cuando estés lista para decirla de verdad. Diane tomó la lista, recogió su maleta y caminó hacia la puerta principal. Se detuvo, se dio la vuelta, abrió la boca, la cerró y salió. La puerta hizo clic al cerrarse. No fue un portazo, fue un clic. El sonido de alguien que se va sabiendo que ha perdido algo que no puede comprar de nuevo. Si alguien apareció en su vida solo después de que los números cambiaron, necesito escuchar su historia. Déjela en los comentarios. Y si este vídeo le recordó que su valor no es una cantidad de dólares, compártalo con alguien que necesite escucharlo. Pasaron 2 semanas. Marcus y yo no hablamos mucho sobre Diane, no porque lo estuviéramos evitando, sino porque no quedaba mucho por decir. Ella había venido con una lista. Yo le había mostrado una carpeta. Ella se había ido sin disculparse. Los números estaban saldados. Los gemelos no sabían que ella nos había visitado. Estaban en la escuela en ambas ocasiones, en la llegada y en la partida. Prefería que fuera así. Aprenderían sobre Diane Archer cuando tuvieran la edad suficiente para entender que algunas personas solo te ven cuando la luz es la adecuada. Kenneth llamó. No un fin de semana, sino un martes por la mañana a las 9:14, mientras yo revisaba un contrato de un proveedor en el trabajo. Dijo, Iris, tu madre me contó lo que pasó. Esperé. Él continuó, debería haber abierto esa puerta para ti hace 9 años. Debería haber levantado el teléfono. Debería haber conducido hasta Portland el día que nacieron los gemelos. Debería haber hecho muchas cosas. Su voz se quebró, lo siento. No por el dinero. No quiero tu dinero. Quiero conocer a mis nietos y quiero saber si me dejarás intentarlo. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. 17 segundos. Los conté. Dije, te creo, papá, pero creerte y confiar en ti son cosas diferentes. Empezaremos despacio. Llamadas telefónicas cada 2 semanas. Nada de visitas todavía, nada de dinero, solo hablar. Él aceptó. Dijo,
Eso es más de lo que merezco. Respondí, es exactamente lo que mereces. Ni más, ni menos. Colgamos. Volví a mi contrato. Paige envió un mensaje de texto una vez. Una línea, podrías simplemente haber ayudado. No respondí. Algunos mensajes son su propia respuesta. Diane no llamó, no envió mensajes de texto, no escribió. El silencio regresó, pero esta vez era de ella. Yo había dicho todo lo que necesitaba decir. El siguiente movimiento era el de ella. La carpeta se quedó en el cajón inferior. 29 artículos. 9 años. No añadí un artículo número 30. Esperaba no tener que hacerlo nunca. Esto es lo que me enseñaron 9 años de silencio: la familia no es la gente que comparte tu apellido. La familia no es la gente que aparece cuando tu valor neto cambia. La familia es la gente que aparece cuando tu mundo es pequeño y tu garaje está frío y tus bebés necesitan una abuela. La gente que vuela desde Cleveland cada 6 semanas y teje mantas y le enseña a tu hijo cómo hacer un sándwich de queso a la plancha. Eso es familia. Y nunca se trató de dinero. Se trataba de estar presente. Esa es mi historia. 9 años, 29 artículos, una carpeta azul marino. Si esta historia le recordó que su valor nunca dependió de los números, compártala con alguien que necesite eso hoy. Deje un comentario, presione suscribirse y los veré en la próxima.